Hola, ¿cómo están? Buen día. Es un gusto que nos volvamos a ver otra vez en lunes. Recuerden que por la mañana hacemos las transmisiones y también los días miércoles. Pero entrando en el tema, el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que el fracaso nos enseña realmente. ¿Alguna vez has sentido que fracasaste en una relación, en un negocio, en un proyecto o incluso contigo mismo? Bueno, el día de hoy vamos a ver que vivimos en una sociedad donde nos enseñan a evitar el fracaso a toda costa. Pero, ¿y qué tal que el fracaso no fuera el final de todo? Y si fuera uno de los maestros más importantes de nuestra vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que el fracaso realmente pudiera enseñarnos. Y recuerden que toda esta información está basada mucho en lo que nosotros vemos en las consultas de registros akáshicos. ¿Por qué? Porque la comunidad, la gente, la sociedad, tenemos dudas y cuando ya no encontramos respuestas en las principales búsquedas que realizamos, que son quizá el área médica o quizá tratamos de resolverlo solos, llega un punto donde agotamos todas las posibilidades, todos los medios de ayuda o herramientas que conocemos y llega el momento donde decidimos experimentar una opción más, una opción diferente que no tiene que ver con la ciencia o con algo que pudiera darme una explicación diferente o un punto de vista diferente. Y este es el caso de las personas que muy amablemente y con toda la confianza nos consultan a través de los registros akáshicos. Y bueno, ¿qué son los registros akáshicos? Ya lo pueden observar en TikTok también, en mi canal. Hay mucho de ese historial o de ese comportamiento que nos aporta los registros akáshicos y también explicamos qué son a fondo. Pero bueno, en grandes rasgos es ese Wi-Fi, esa información que está grabada en una nube a la cual nosotros tenemos acceso. Y hay miles de dudas para acceder, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo alguien va a acceder a mi información, alguien que no tiene permiso, cómo cualquier persona entonces va a estar ventaneando mi vida. No, nada de eso. Todo se lleva con un orden, pero bueno, para todo ese tipo de dudas y todo ese tipo de controles o dominios, pues tenemos todo un taller que, por cierto, ya va a empezar para las personas que estén interesadas. Pueden mandar mensaje y a las personas que ya mandaron mensaje también ya se les mandó información y muchas gracias. Bueno, esa información, a través de ella se comienza el ensamble de todo un rompecabezas. Generamos un rompecabezas de muchas cuestiones de vida, experimentales, y también nos podemos dar cuenta que no solamente tiene que ver con situaciones humanas como tal, sino también con situaciones de trascendencia, de más allá de qué hay, si alguien tiene la creencia de que podemos vivir vidas pasadas o futuras como reencarnaciones. Bueno, pues nosotros en los registros akáshicos principalmente, esa es una teoría vivida porque exploramos a través de toda esta multidimensión. ¿Por qué? Porque tenemos la consigna de que todo suceda al mismo tiempo. Pero sin desviarnos más del tema, el día de hoy vamos a hablar de todas estas dudas que esas personas tienen a través de los registros akáshicos. Son resueltas con todo este tipo de variantes. ¿De qué? De cómo nosotros vivimos el fracaso y cómo podemos darle un giro o una perspectiva diferente. Pero esto a través de qué? De esa experimentación donde alguna persona en alguna parte de la existencia pudo resolver o creó un nuevo camino de aprendizaje. ¿Para qué? Para conocer qué significa esta parte del fracaso.
cuando sentimos que hemos fracasado o cuando nos encontramos como en esa disyuntiva y lo tomamos tan a pecho que creemos que posiblemente es algo terrible, pero bueno, aquí le vamos a dar una perspectiva diferente. Vamos a ver. Aquí nosotros encontramos que todos hemos experimentado el fracaso de alguna manera. Sin embargo, pocas veces nos enseñan qué hacer con él. La mayoría de las personas que lo viven como una derrota, pero también como una señal de que no son suficientes o de que tomaron el camino equivocado. Pero desde la psicología, la filosofía y de muchas corrientes espirituales, el fracaso puede convertirse en una oportunidad para desarrollar resiliencia, humildad y autoconocimiento. Esta es la diferencia en no sentirnos fracasados. Bueno, pero la diferencia está en lo que hacemos después, no solamente quedarnos como con esa información de fracaso. Vamos a revisar 5 posibilidades o 5 puntos que podemos analizar a través de los días, porque generalmente la respuesta no llega de momento ni de golpe, sino que tenemos que darle un tiempo a las respuestas, un tiempo a la pregunta, a analizar, a ser muy sincero con nosotros mismos para poder realmente tener esa respuesta y generar esa conciencia de alguna idea que posiblemente ya no nos está funcionando y que tenemos que modificarla, o de alguna idea que efectivamente no queremos aceptar, ¿sí? Aquí el primer punto podemos analizar qué es lo que entendemos por fracaso. Y bueno, muchas veces confundimos el fracaso con nuestra identidad. El fracaso no significa ser un fracasado, sino que significa que un intento no dio el resultado esperado. Cuando nos comenzamos a identificar con esta parte de el loser, el fracasado, entonces generamos una distorsión de nuestras capacidades y comenzamos a vernos y a filtrarnos a través de comparaciones, porque a lo mejor unas personas sí han logrado eso que tú querías lograr y no lo lograste. Y sobre todo en este momento, justo en este momento de despertar y de tanta información, lo que más frecuentemente nos afecta es las relaciones sociales y también las relaciones humanas o relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque eso va muy enfocado y muy de la mano con la soledad o con la desolación. Empezamos a generar como esa confusión y el fracaso nos viene a traer como un golpe de realidad, de que efectivamente te das cuenta de que a lo mejor no tienes con quién contar, no tienes a quién platicárselo, que realmente pensabas que tenías personas a tu lado y cuando viene este fracaso o esta derrota no están esas personas y te vas dando cuenta de que ese golpe de realidad, bueno, las personas con las que tú confiabas te dejaron en ese momento y es el momento de confrontar muchas realidades y de tomar nuevas posibilidades. O sea, lo podemos tomar como una oportunidad o lo podemos tomar realmente como una derrota. Bueno, muchas veces llamamos fracaso a cualquier resultado muy diferente al que imaginábamos. Y esto es por las expectativas. El fracaso no define quién eres, sino que simplemente forma parte del proceso de aprendizaje y de crecer. No es definirnos a través de la experiencia del fracaso, sino que nos definimos a través de la meta o posibilidad que estábamos generando. Pero aquí viene algo importante que nunca tomamos en cuenta, que es que nosotros vamos a adquirir una experiencia a través de realizarlo por primera vez. ¿Qué quiere decir? La experiencia es la expertise que vamos teniendo incluso del simple primer paso que hay que dar. ¿Para qué? Para cualquier proceso. Porque el fracaso se puede venir en cualquier proceso, en cualquier proyecto, en cualquier relación humana. Pero nosotros empezamos a adquirir una experiencia a través de dar el primer paso. Posiblemente
ese dicho tan famoso que, pues, ¿cómo voy a llegar a Roma? Y preguntando. Aquí nosotros podemos iniciar esa investigación porque se vino este fracaso, para yo poder aprender qué es el camino que estoy tomando y poder saber que puedo tener algunas otras posibilidades. Tenemos muchas herramientas electrónicas en estos momentos de las cuales podemos valernos para nosotros poder tener ese tipo de expertise. ¿Qué es lo que sucede cuando podemos evitar? No como tal evitar, pero prepararnos lo mejor posible para ese momento del fracaso o incluso para el momento del éxito, porque de eso también vamos a hablar en próximas transmisiones, donde el éxito también me genera un vacío que no esperaba tener. Bueno, pero aquí en este caso el fracaso es como algo más esperado, ¿no? Sí siento el vacío, obviamente, porque es un fracaso, porque tenía una expectativa de algo que yo iba a desarrollar y entonces empiezo a generar como esa idea de que necesito aprender de esa experiencia. Bueno, cuando tomamos esta expertise de la experiencia que ya hemos adquirido a través de preguntar cómo voy a llegar a Roma, a través de investigar, hay que hacernos valer y usar las herramientas que tenemos en este momento y también de las personas que tenemos a nuestro alrededor que ya han generado este tipo de experiencia y de aprendizaje. Bueno, para poder ver un poquito más del segundo punto y ampliar un poco más, podemos ir anotando también las dudas que tenemos esas dudas que podemos analizar, porque recuerden que si no tienen la oportunidad de ver todo el en vivo en este momento, que sería maravilloso porque pueden participar, bueno, pues en mis redes sociales, en YouTube y Dalia Tinoco, también pueden observarlo completo. Bueno, ¿por qué duele tanto entonces el fracasar? Bueno, el dolor del fracaso no siempre proviene de una situación, sino de la interpretación que hacemos de ella. Esto quiere decir que sentimos miedo al juicio de los demás y a decepcionar nuestras propias expectativas. Aquí también es una parte importante porque nosotros en esa área de fracaso, cuando ya llegó ese fracaso y analizamos por qué es esa emoción o ese sentimiento, y cuando en ese sentimiento inicia o entra la expectativa que otro pudiera tener sobre mí, entonces es un foco de aprendizaje o es una nota que debemos de tomar porque tenemos que enfocarnos en la emoción que nos está provocando que esa persona sienta una decepción a través de lo que yo estoy realizando o a través de lo que no pude realizar. Ese es un punto de aprendizaje que también nos puede apoyar a sobrellevar futuros fracasos. No porque la meta sea estar continuamente en fracaso, porque los aprendizajes y los más grandes se van generando a través de ese ensayo-error. Bueno, también el ego puede hacer que confundamos un error con nuestro valor como personas. Ese ego nos habla de que nosotros tenemos que tener una expectativa y en la transmisión pasada hablamos del ego porque tienen que observar a fondo qué es lo que realmente nos viene a enseñar el ego o cómo es que nos viene a retar con nuestras propias escalones de crecimiento. Bueno, aquí puede que confundamos ese error con un valor o con una frustración o con un enojo, pero sobre todo con esa expectativa de llegar a ser algo que posiblemente hay dentro de mi entorno. Alguna persona cercana a mí o cuando una persona nos está inspirando a hacer algo, pareciera que es lo correcto, porque es una inspiración, pero cuando nosotros nos estamos forzando para generar algo o igualar algo de alguien, entonces es cuando comienza esa contradicción entre nuestras expectativas y el fruto logrado que es ese fracaso. Bueno, también experimentamos emociones como tristezas, frustraciones o enojo que son naturales y que necesitan ser reconocidas antes de aprender de ellas.
Es esta situación de análisis que tenemos que llevar a cabo cuando el fracaso ya está presente, y es esos pequeños análisis donde de dónde viene exactamente el sentimiento de fracaso. Viene de la expectativa que alguien tiene sobre mí, viene de la expectativa que tengo sobre mí, viene del ego que hubiese querido lograr para ser reconocido. Bueno, todo eso es lo que tenemos que ir analizando, porque no va a ser la causa como tal de que sintamos como ese fracaso y no podamos salir de ahí. Porque el sentirlo es inevitable, pero el punto es salir, y salir con la experiencia y no quedarnos con el fracaso como tal de la etiqueta, el loser, el fracasado siempre, ¿no? Porque lo intento una vez y fracaso, lo intento otra y fracaso. Entonces tenemos que ver y cambiar la expectativa para nosotros lograr el aprendizaje y salir de esa piscina, ¿no? Bueno, tenemos otro punto también, que es lo que dice la ciencia sobre el fracaso. Bueno, la investigación en psicología muestra que los errores pueden ser una fuente importante de aprendizaje cuando se reflexiona sobre ellos. Esto es lo que estamos comunicando en este momento, el analizar. Necesitamos la honestidad, profunda honestidad sobre esa emoción. Si nosotros no somos honestos en reconocer cuál es la parte o el área de aprendizaje, no voy a poder salir y va a ser muy complicado salir de esa piscina. Después se va a convertir en algo más denso. Después es la arena movediza y nos empieza a comer, y cada vez es más difícil, a donde ya no mucha gente se va a arriesgar a tenderte la mano o a sacarte de ahí. ¿Por qué? Porque ya estás en una zona peligrosa donde a lo mejor mucha gente no toca tan ese fondo, o algunos lo han tocado o están dentro de lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, el aprender de los errores nos ayuda a desarrollar cierta resiliencia, es decir, esta capacidad de adaptarnos y de recuperarnos ante las dificultades. Las personas con mentalidad de crecimiento suelen ver los errores como oportunidades para mejorar, y en lugar de como unas pruebas de incapacidad. Esto también es algo importante que podemos aprender de algunas otras personas de nuestro entorno que constantemente tienen retos, y siempre observamos como que siempre todo les sale bien. Pero cuando platicamos con esas personas nos podemos dar cuenta que no todo salió bien, pero la perspectiva y la observación que dan de ese aprendizaje es justamente algo que aparentemente es una constante variable de todo le sale bien. Siempre lo resuelve, siempre le sale bien, pero es el constante aprendizaje de este trampolín, porque es una oportunidad, es un área de oportunidad que toman, y es una oportunidad que la siguiente vez son cada vez más expertos y más expertos, no en fracasar, sino en lograr el objetivo. Bueno, también reflexionar sobre lo ocurrido nos va a permitir siempre ajustar las estrategias y tomar decisiones más conscientes sobre un futuro. Un futuro donde vamos a ser tan tenaces que no podemos dejar la toalla. Tenemos que continuar, porque en cierta manera dejar eso inconcluso, ese sí es un fracaso donde pudiéramos no retomar el aprendizaje, y es un área de oportunidad muy valiosa que se va a perder. Y si perdemos esa área de oportunidad, aunque el giro haya sido, por ejemplo, en algún negocio, y después esa área de oportunidad se presenta a lo mejor en alguna relación interpersonal, entonces no vamos a tener la experiencia para poder tener un espejeo
o un antecedente de cómo resolverlo. Bueno, ¿qué puede enseñarnos el fracaso? Bueno, cuando dejamos de luchar contra lo ocurrido, comenzamos a descubrir su enseñanza. El nadar contra la corriente a veces es complicado, pero también el soltar y el fluir con la situación pudiera dejarnos observar algo o llevarnos a un lugar, a una esquina, a un punto de observación que a lo mejor no hubiésemos pensado que existía. Entonces, también esa parte de fluir nos puede servir en una área donde si no tenemos a dónde ir o no tenemos el espejo o el aprendizaje o no tenemos el apoyo profesional o el apoyo de una red de apoyo, podemos observar cómo es que se está desarrollando la situación y dejarla que fluya, pero yo siempre estar alerta y consciente de cómo es que se está moviendo la situación, de cómo este universo y estas posibilidades o ese ser o ese Dios en lo que yo creo me está mostrando cómo pueden abrirse caminos y oportunidades para yo poder tener esa visión y poder tomar esa salida. Bueno, también nos muestran habilidades que necesitamos desarrollar. Este fracaso nos viene a mostrar las habilidades ocultas, como la paciencia, la disciplina o la comunicación. También este fracaso pudiera enseñarnos a reconocer aquello que ya no funciona y que nos impulsa a buscar nuevos caminos, mostrándonos ya estas posibilidades que se van a estar abriendo ante nosotros y nosotros podemos elegir cuál posibilidad me puede funcionar. Bien a la primera vez, bien a la segunda, ensayo, error, pero siempre de la mano de la práctica y de la acción. Bueno, y también en muchas ocasiones va a fortalecer nuestra empatía, porque vamos a comprender mejor las dificultades de los demás, donde yo puedo sentirme que estoy en un área de conflicto, muy, desde mi perspectiva va a ser quizá enorme. Puede ser un muro que está frente a mí, pero cuando comienzo a través de la vida a conocer personas que han tenido ese tipo de experiencias, es cuando puedo darme cuenta que hay personas que han tenido quizá experiencias más complicadas, donde han tenido un aprendizaje o tienen esa experiencia a flor de piel, donde tú puedes llegar, preguntarles y puedes confiar en que el consejo o la perspectiva de esa persona va a ser algo confiable. Es una experiencia externa a la cual tú te vas a poder adherir para poder aprender sin necesidad de haberla realmente vivido. ¿Por qué? Porque tú ya estás haciendo uso de tus propios puntos ciegos. Tú ya estás haciendo uso de tu propio aprendizaje. Y eso es cada vez más fácil para cuando conoces una persona que se encuentra en el mismo camino o que quizá cometió o está más avanzado en ese camino al que tú quieres lograr, entonces lo puedes tomar como una referencia y te va a ser fácil aprender porque tú estás dispuesto a la escucha, al aprendizaje y a la observación. ¿Por qué? Porque tú ya tienes una cadena de aprendizajes personales y mucha honestidad contigo mismo para poder observar y hacerte consciente de los errores que realmente estás cometiendo y hacer consciente tu realidad. ¿Para qué? Para poderla modificar. Bueno, también esta empatía nos lleva a poder navegar más en nuestro camino y no estar observando los caminos de los demás en forma de crítica, sino en forma de reconocimiento y de un cierto honor o reconocimiento honorable que le damos a las demás personas que se encuentran generando también un camino de aprendizaje a través de fracasos. Bueno, también tenemos un punto importante donde
Le podemos dar este giro espiritual o este giro un tanto más interno de conexión al fracaso. Y esto porque desde muchas tradiciones espirituales las experiencias difíciles pueden convertirse en oportunidades para el crecimiento interior. El fracaso puede invitarnos a practicar la humildad y a reconocer que siempre podemos seguir aprendiendo. Esta parte o el punto final al que vamos a llegar a través de esta práctica de reconocimiento y esta práctica de autoobservación nos va a llevar a observar qué tanto hemos avanzado y qué tanto hemos aprendido a través de estas experiencias difíciles que hemos vivido, o podríamos tomarlas como estos fracasos que les llamamos socialmente. Desarrollar esta parte humilde, y la humildad, como ya lo hemos hablado en vivos pasados, es la parte de poder reconocer lo que realmente soy capaz de hacer sin tener que menospreciarme ante nadie por tener el temor de cruzar esa línea y que me llamen persona egocéntrica, porque reconozco las habilidades que tengo y porque reconozco el lugar al que he llegado. Pero tan puedo reconocerlo como también puedo observar y ser empático con el aprendizaje de los demás. Entonces, sí es una línea muy delgada, pero cuando nosotros interiormente la tenemos dominada o controlada, o que nosotros sabemos precisamente que estamos caminando por esa línea, no podemos tener temor a equivocarnos porque sabemos que estamos haciendo lo correcto dentro del aprendizaje que nos ha costado a nosotros mismos. Nadie nos lo transmitió, lo aprendimos a través del ensayo-error. Por eso es muy importante generar la práctica de toda la experiencia que tenemos, no dejarla acumulada y siempre tener la disciplina de aprender más y más, de informarnos siempre, aunque pensemos que no somos capaces de tener ese aprendizaje, aunque pensemos que no tenemos cabeza incluso hasta para los números. Tenemos que informarnos de lo que estamos realizando o de lo que hay simplemente a nuestro alrededor. Tener un conocimiento de lo que nosotros mismos queremos lograr hacer. Entonces, no solamente es aventarnos a hacer las cosas, también podemos tener ese tipo de prevención para prevenir ese fracaso. Ahí es donde posiblemente sí pudiéramos sentir que estamos tan preparados para hacer algo que el fracaso nos puede costar más trabajo. Pero es la misma historia. La perspectiva de donde tú lo observes, la perspectiva de donde tú tomes ese aprendizaje y ese fracaso, te va a hacer crecer más. Y si tú te preparaste antes de fracasar, entonces quiere decir que llevas más ventaja que el que no se ha preparado. Llevas un poco más de ventaja. Y la experiencia, aunque haya sido más difícil la caída, conforme tú vas aprendiendo más, el fracaso va siendo más dominable. ¿Por qué? Porque cada vez hay más aprendizaje y cada vez va siendo más fácil de controlar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es solamente un ajuste que tenemos que hacer y continuar. Aquí el fracaso puede invitarnos a practicar esta humildad porque tenemos que reconocer lo que hay dentro de nosotros. También nos ayuda a desprendernos de la necesidad de controlar absolutamente todo. Y esta es la parte más complicada para la persona que fracasa. Cuando tiene el control de todo lo que aparentemente necesita y algo sale mal, y entonces el fracaso es más complicado. ¿Por qué? Porque tengo dificultad para soltar el control de esa situación. Pero es otro aprendizaje y es otra área de oportunidad. A lo mejor, o quizá, el aprendizaje ahí puede ser aprender a soltar un poco más el control, no necesariamente la prevención y el conocimiento. El estar nutrido de información es un poco
muy diferente a estar ansioso por controlar. Entonces, si tengo la información y conozco esa información, me va a dar el poder de decidir y el poder de cambiar de rumbo si así lo decido. El control me lleva siempre a algo fijo y a algo que es tan rígido que si lo quiero poner flexible lo voy a romper. Entonces eso es lo que nos sucede, ¿no? Ese rompimiento del control es lo que nos afecta en el momento del fracaso. Aquí también podemos preguntarnos, ¿por qué me pasó esto? Podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Es una pregunta muy común en espiritualidad, pero es tan común que ya no se ve el fondo real de la pregunta. Ya no lo tenemos presente porque es algo cotidiano. Es como decir, tener conciencia de algo. Y no sabemos qué es hacernos conscientes de algo. Pensamos que es una palabra muy de moda, pero es una práctica complicada, sí, pero a la vez muy necesaria. Necesitamos poner un stop y observarnos. Si no lo hacemos, va a ser muy complicado salir de los fracasos, va a ser muy complicado aprender, pero sobre todo va a ser muy difícil mirar esa meta a la que tú quieres llegar, porque no estás disfrutando del proceso. Y entonces esa es una parte que nos va a ir motivando siempre, siempre, para que cuando llegues a esa parte de éxito, no viene el fracaso por el éxito, sino que viene la satisfacción de haber hecho todo lo que hiciste para llegar ahí. Y de ahí tú puedes cambiar la meta. Ya te das cuenta de que quizás ese no es el éxito, sino el éxito fue haber pasado todas esas etapas de crecimiento. Pues aquí también, para cerrar, podemos decir que quizá el fracaso no llega a detenernos precisamente. Quizá llega para enseñarnos aquello que el éxito nunca habría podido mostrarnos. Ese es un aprendizaje y algo de lo que vamos a hablar en la próxima transmisión. ¿Cómo se siente el fracaso del éxito? Por tener éxito. Lo lograste, pero también te da una cierta insatisfacción cuando sucede, porque no es que suceda siempre. El fracaso del éxito es muy doloroso, porque no era lo que esperábamos, ¿no? Es como subir esa montaña y tener la expectativa de que a lo mejor ahí voy a poder observar el mundo o el lugar hermoso que yo creo voy a ver. Y cuando llegas a la cima de la montaña te das cuenta de que no se puede observar nada. Posiblemente hay una montaña más grande que tapa todo y no puedes observar absolutamente nada. Y ese éxito dejó de ser un éxito y se convierte en el fracaso de lograrlo. Entonces, esa es una analogía, pero vamos a hablar en la próxima transmisión de eso. Pero si no podemos elegir qué es lo que hacemos con la experiencia, bueno, los sucesos no los escogemos. Los sucesos llegan cuando nosotros tenemos la meta fija, la conocemos. Pero los sucesos son inesperados. No los podemos elegir, pero sí podemos tomar o decidir cómo puedo aprender de esa situación. ¿Por qué? Porque muchas veces el mayor crecimiento comienza justo después de aquello que alguna vez llamamos un fracaso. Esto nos va a quedar claro porque no necesariamente es que tenemos que quedarnos con la etiqueta de loser por fracasado, ¿no? Sino que nosotros vamos a ir adquiriendo esta experiencia poco a través de la práctica. Y vamos a regalar unas preguntas que puedes analizar. Recuerda que las preguntas son para pensarlas mucho, días, y en algún momento esa respuesta va a llegar. Cuando la respuesta llega y la comprendes a fondo, has generado una conciencia de esa situación.
te has hecho consciente de algo y eso es oro molido. Prácticamente es lo que más vas a valorar de los aprendizajes. El analizar y el profundizar a través de preguntas que no tienes que resolver en el momento, preguntas que vas a estar digiriendo a través de los días hasta que la respuesta va a ser muy clara. Bueno, la pregunta o las preguntas pueden ser la siguiente: ¿cuál ha sido el fracaso que más te ha enseñado? Y si no te has dado cuenta de eso, es el momento de llegar a esa deducción, porque de ahí puedes adquirir esa humildad que necesitas para reconocerte. Bueno, también, si pudieras volver atrás, ¿cambiarías ese fracaso o conservarías el aprendizaje que te dejó? Cosas muy importantes. Solo de una cosa es analizar esta situación. Bueno, eh, recuerden que las personas que no pueden ver el en vivo lo pueden ver a través de YouTube, de mi canal Idalia Tinoco, en mi descripción en TikTok. Ahí está el enlace para YouTube. Ahí pueden encontrarlos. Todos los aprendizajes de los que hablamos aquí, como les comenté al principio, son parte de este aprendizaje y esta observación que realizamos a través de los registros akáshicos. El curso está próximo a abrirse. Los que necesiten información pueden escribir en privado, y los que ya escribieron o no les han contestado, estamos en eso y también nos va a dar mucho gusto verlos ahí. Y nosotros nos encontramos siempre en contacto y pueden hacerme comentarios. Yo los voy a estar leyendo, respondiendo personalmente, y les agradezco mucho su presencia el próximo miércoles. Nos vemos por la mañana.